Queridos asociados, desde la entrada en vigencia de la nueva APP con el software ERP que adquirimos con Visionamos, hemos encontrado que ustedes nos han hecho llegar muchas inquietudes y sugerencias frente a la APP que teníamos con ustedes. Es por ello que en Comedal hemos hecho eco de todos esos comentarios y esas observaciones y desde el interior hemos desarrollado una APP Comedal, la cual responde a todas estas sugerencias y creemos que es una APP mucho más ágil, mucho más segura, mucho más intuitiva, que va a facilitar el acceso de ustedes y la utilización de todos nuestros productos. Los invitamos, eso sí, que estén atentos a sus correos electrónicos, donde les informaremos el día exacto en que va a ser el lanzamiento, que va a ser muy pronto, para que cuando llegue el link lo utilicen inmediatamente y comiencen a probarla y a utilizar los servicios de todos nuestros productos a través de esta nueva APP Comedal. En Comedal creemos que mejorar es un camino que se recorre juntos. Por eso te escuchamos, entendimos lo que necesitabas y dimos el siguiente paso. Creamos una nueva app para ti, más fácil de usar, más intuitiva y sobre todo más segura. Consulta tus productos cuando quieras. Realiza tus pagos de forma ágil por PSE. Transfiere fácil y seguro a cuentas o por llaves con Breve. Tienes clave dinámica para transacciones más seguras. Puedes inscribir tu memo viajero y acumular Life Miles. Bloquea o activa tu tarjeta de crédito cuando lo necesites. Y descarga tus documentos y certificados en segundos. Lo invitamos pues a que utilicen esta APP y a que nos hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias frente a lo que están observando con este nuevo desarrollo que hoy estamos entregando a todos ustedes. Regístrate en la app Comedal en solo 5 pasos. Recuerda que este paso aplica tanto para usuarios nuevos como para usuarios que ya estaban registrados en la aplicación anterior. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular, App Store o Play Store, y busca Comedal. Toca la opción Instalar y espera que finalice la descarga. Selecciona tu tipo de documento e ingresa el número correspondiente. Luego toca Continuar. Recibirás un código de verificación en el número de celular registrado en Comedal. Ingresa el código y selecciona Validar. Crea tu nombre de usuario. Ten en cuenta que debe tener mínimo 6 caracteres, incluir al menos un número y ser un número diferente a tu cédula. Creación de contraseña. Ahora crea tu contraseña. Esta debe contener mínimo 4 caracteres, al menos una mayúscula, al menos una minúscula y al menos un número. Confirma la contraseña y toca Continuar. Elige tu imagen de seguridad. Escribe tu frase de seguridad. Esta aparecerá cada vez que inicies sesión. Confirma tu imagen y frase de seguridad. Y listo, ya puedes iniciar sesión en la app Comedal con tu usuario y contraseña. Vive la pasión del Mundial de Fútbol 2026 junto a Comedal y Alianza Seguros. Durante este mes de abril adquiere tu póliza de salud o de autos y participa por la entrega de camisetas originales de la Selección Colombia. Conoce nuestras opciones en pólizas de salud con Seguros Sura, medicina prepagada con Comeva, también las pólizas de auto con Seguros del Estado y Seguros Sura. Recibe asesoría personalizada y elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades, con la posibilidad de pagar en cómodas cuotas mensuales. Participa ahora, asegura tu tranquilidad y prepárate para vivir el Mundial 2026. Que los imprevistos no te desvíen del camino. Asegura tu vehículo con precios que se ajustan a tu presupuesto y te brindan la tranquilidad que necesitas ante una eventualidad. En Comedal negociamos por ti, para que tengas coberturas amplias y servicios personalizados para ti y tu grupo familiar. Viaja tranquilo sabiendo que tú y tu vehículo están protegidos. Si estás interesado, escríbenos un mensaje y te asesoramos. En Comedal también pensamos en el bienestar de tu familia. Extiende tu beneficio odontológico a tus familiares por solo 7,000 pesos mensuales adicionales en tu tarifa. Podrás acceder a consultas preventivas y limpiezas profundas sin costo adicional.
Además, garantizas tasas preferenciales en tratamientos especializados como ortodoncia o rehabilitación. Ten en cuenta que si eres Plan Semilla podrás acceder a este beneficio pagando el costo adicional de 7.000 pesos. No dejes pasar esta oportunidad. Conoce sobre este beneficio y otros más que te ofrece la cooperativa en nuestro sitio web www.comedal.com.co. Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su participación en el encuentro virtual del día de hoy, donde continuamos con nuestro programa de capacitación de ADN financiero, módulo 2. En este espacio nuevamente nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, quien nos orientará sobre el interés compuesto y a través de una plantilla práctica se analizará el impacto de un ahorro proyectado a 5 años. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente te damos la bienvenida a Comedal. Hola, muy buenas tardes. Yo muy bien, gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en esta tarde-noche, en el día de hoy. Agradecerles a todos por el espacio que se están regalando, que me están regalando. Les aseguro que esta va a ser una conferencia de mucho valor, muy práctica, así que la invitación es a que nos la disfrutemos, a que pongamos bastante atención y que por favor cualquier duda que se nos llegue a presentar la vayan anotando, que al final del espacio tendremos la oportunidad de compartir y resolver estas inquietudes que se puedan ir generando. Sin más preámbulos, como les decía, para mí es un gusto estar aquí compartiendo en la noche de hoy. Mi nombre, como bien decía Paola, es Andrés Felipe Sánchez, muy agradecido con Comedal y con Cataliza Hub por este tipo de espacios de crecimiento. Para quienes no me conocen, aunque ya me siento de la casa, mi nombre es Andrés Sánchez, soy ingeniero administrador, especialista financiero y experto en la estructuración de portafolios de inversión y wealth management, gestión patrimonial. Eso en palabras sencillas es básicamente que le ayuda a las personas, familias o personas jurídicas a estructurar los patrimonios, los portafolios y a generar ingresos para asegurar el crecimiento del patrimonio año tras año. Ahora empezando pues la conferencia y viendo el tema tan interesante que vamos a abordar el día de hoy y es el poder del interés compuesto. Quizás muchos de ustedes ya han escuchado esta frase de ahorrar sobre los intereses y que va generando un efecto cascada o bola de nieve. Esto sin duda, o este espacio que vamos a tener, va a transformar la perspectiva que todos nosotros tenemos sobre la forma en la que estamos ahorrando y la que estamos invirtiendo, ¿sí? Vamos a aprender cómo el interés compuesto puede llegar a convertirse en un aliado supremamente poderoso para el crecimiento del patrimonio de cada uno de nosotros. Yo quiero que se imaginen un poquito y es que cada peso que ustedes ahorran en la cuenta, en los fondos de inversión, quiero que lo visualicen, que no se queda simplemente ahí, sino que vamos a empezar a ver cómo podemos iniciar para que estos pesos empiecen a trabajar para ustedes, por ustedes, que ustedes estén dormidos y que sepan que de un día al otro se van a levantar con más dinero porque están en fondos de inversiones, porque están en vehículos que les permite capitalizarse. Y esta efectivamente es la magia pues del interés compuesto, donde los intereses que se van generando también empiezan a generar otros intereses. Y ahí se genera ese efecto de bola de nieve que puede multiplicar los ahorros de una manera bastante exponencial. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Esta estrategia requiere dos cositas y necesito el compromiso de cada uno de ustedes para que lo ejecutemos. La primera es paciencia, porque es una estrategia que se da a través del tiempo. Y la segunda, disciplina, ser juiciosos, ser totalmente responsables con los compromisos que adquiramos a la hora de hacer los aportes, porque vamos a empezar a observar con visión de largo plazo. ¿Y quién mejor para tener una visión de largo plazo que el personal de la salud después de pasar tantos años estudiando para generar esa especialización en sus profesiones? Entonces yo creo que cada uno de ustedes me entiende a qué me refiero. Y créanme que los resultados son sorprendentes. La clave realmente de esto es empezar lo antes posible. Si aún no han empezado, la invitación es a que a partir de esta noche empecemos con esto que se llama el interés compuesto, que empecemos a hacer los aportes. Bueno, en el espacio vamos a explorar algunos ejemplos. Al final vamos a hacer una plantilla
que Paola muy amablemente me va a ir compartiendo a través del chat para que por favor cada uno la pueda ir descargando. Ahorita les voy a explicar cómo utilizarla y cómo manipularla. Y vamos a explorar pues las técnicas para maximizar el beneficio del interés compuesto y les voy a ayudar a que establezcan un sistema financiero que no solo sea, y lo he mencionado en charlas pasadas, que no sea de reaccionar, sino que sea más de ser proactivo, muy bien estructurado, porque así es que vamos a lograr asegurar un crecimiento sostenible del patrimonio, que finalmente es lo que queremos aprender, ¿vale? Así que de nuevo sean todos bienvenidos a esta charla de interés compuesto. Disfrútesela bastante y recuerden, por favor, las inquietudes las vamos eh, anotando para hacer el panel al final y vayan descargando el archivo. Listo. Andrés, qué pena. Antes de iniciar, les quiero informar que ya en el chat está el taller que se va a realizar para que lo vayan descargando en sus equipos. Recuerden que si lo van a hacer por medio del celular, pues no va a ser tan fácil acceder al mismo como si se hace desde su computador personal. Entonces, para que lo vayan descargando. Andrés, tú lo ves porque me dicen que no está. Yo lo veo, le doy doble clic y a mí me abre el archivo. Dame un momentico, chequeamos aquí rápido. ¿Nos confirman, por favor, si en el archivo que les acabo de compartir? Dame un segundo, reviso dónde está el chat. Eh, sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que le tienes que dar una opción porque aparece solo para anfitrión y panelistas. No sé si panelistas... Porque ya le di para todos, o sea, para todos en general, lo voy a ¿Será que volver a tratar de eso? adjuntar, Volvámoslo a intentar. porque sí, ya le di, está para todos panelistas y para, Vuélvelo a cargar, porfa. Antes de enviarlo, le pones todos. Yo igual voy a mirar si me permite compartirlo. Yo también acabo de enviarlo acá. Por favor, entonces me confirman si lo logran ver. Yo creo que ahí ya sí dio. ¿Nos confirman, por favor? Listo, perfecto. Ya Santiago nos confirma que sí. El que tenga dudas simplemente pues le da clic y lo tiene guardadito para el final de la conferencia, por favor. Bueno, ahora, ahí me adelante por acá, sin más preámbulo, demos entonces inicio a lo que será la conferencia y quiero empezar con algo y de pronto es algo que puede generar incomodidad, sí, pero creo que es necesario. Y es que muchos de ustedes que están acá, seguramente en un nivel de ingreso que el promedio de la población colombiana nunca va a alcanzar, ha invertido muchísimos años en formación, ¿cierto? Mejor que ustedes para trabajar bajo presión, yo creo que no hay. Y sobre todo el valor que le generan a sus pacientes y a la sociedad todos los días. Pero viene una inquietud, surge algo, y es que si de pronto alguien llegara y viese los ingresos de ustedes desde afuera, asumiría que ustedes están construyendo una riqueza, un patrimonio sólido, o todo lo contrario, simplemente se están viviendo el día a día. Y esto lo pregunto es porque hay algo que ocurre con mucha frecuencia en profesionales de alto nivel, y es que a medida que uno va evolucionando en la carrera, el ingreso crece, pero el patrimonio no crece al mismo ritmo. Y lo hablábamos en la charla pasada. Muchas veces sentimos que ganamos más, que generamos más, pero que al final del mes decimos, bueno, ¿y qué se nos hizo la plata? ¿Dónde está? ¿Cierto? Me acuerdo de tres, cuatro gastos, digamos, relevantes, pero ¿y dónde está el grueso? Entonces, eso empieza a generar una sensación que es difícil de explicar. Yo creo que muchos de pronto hemos estado en ese lugar en donde sentimos que trabajamos mucho, que estamos ganando bien, pero no necesariamente se está avanzando proporcionalmente a lo que se está ganando. Y quiero aclarar algo, eso no es falta de capacidad, ni mucho menos pues falta de inteligencia, sino falta de lo que hemos venido hablando y es de una estructura totalmente clara. Y aquí está el punto central de toda la charla, y es que generar dinero es una habilidad profesional, habilidad que todos ustedes ya tienen, me atrevo a decir, pero multiplicarlo es una habilidad estratégica. Y esa segunda, si no, nos la enseñan en la universidad, porque es que el esfuerzo no se traduce en crecimiento real.
Y hoy vamos a enfocarnos en una herramienta específica que cambia totalmente este resultado y es el interés compuesto. No como concepto teórico, porque pues la definición es muy sencilla, sino como un mecanismo que realmente nos permita acumular patrimonio. Porque es que si logramos entender esto correctamente, vamos a empezar a dejar de depender de solo una fuente de ingresos, de solo un trabajo, para empezar a usar el tiempo como aliado. Recuerden lo que les decía ahorita, se necesita paciencia y disciplina, y es lo que vamos a enfatizar durante toda la conferencia en el momento que vamos ejecutando los conceptos. Ahora, quiero que hagan un ejercicio mental rapidito, piensen en lo siguiente, ¿cierto? Piensen en la plata de hoy, en el dinero que tienen hoy, no precisamente en cuánto se están ganando, sino en cómo se comporta ese dinero, en el momento que entra a su cuenta después del pago, después de la consulta, después cualquier de bonificación que ustedes puedan llegar a tener, el dinero llega, entra, ¿cierto? Por el procedimiento, los honorarios, hay flujo, ustedes ven que la cuenta se mueve. Pero después de eso, de que entra el dinero, empieza a ocurrir algo muy interesante. Y es que el dinero empieza a dispersarse. Entonces, que pague la tarjeta, que entonces vamos a hacer este gasto inesperado, no, que es que hay que hacer o definir estos ingresos para esto, decisiones rápidas, pasa y me antojé algo impulsivo. Quizás no sea el caso de muchos, pero en la cotidianidad puede llegar a suceder, ¿cierto? Y cuando, digamos, uno se hace la pregunta sencilla como esto, ve, ¿yo cuánto estoy invirtiendo realmente cada mes? Y la respuesta no es inmediata, ¿cierto? Y ahí está el problema, porque es que no es falta de plata, no es falta de, digamos, de tener claro qué es lo que se debe hacer, sino la falta de un sistema, la falta de la estructura. Y cuando la plata no tiene una función estricta, clara, ocurre lo que se describe en el enfoque de estructuración financiera y es que se mezcla, que lo hablamos también, que todo está mezclado, se pierde la visibilidad de la plata y se pierde el control. Y cuando llegamos a perder el control, el siguiente paso, de verdad que es obligatorio que suceda, y es que empezamos a ser reactivos. Y aquí lo importante para el tema de hoy, el interés compuesto no funciona con dinero desorganizado. Hay que ser muy estrictos. Funciona con dinero constante, funciona con dinero que sigue el sistema, con dinero que logramos mapear hacia dónde se está yendo. Y sin eso simplemente no ocurre. Entonces, por eso antes de hablar de crecimiento, necesitamos entender algo. El problema no es cuánto nos estamos ganando, ¿sí? Sino que el dinero de verdad lo tenemos organizado. Entonces, respondámonos y seamos sinceros con nosotros mismos. Hoy en día tengo esa estructura organizada, tengo esa estructura definida, porque es que si no lo tenemos organizado, no se les va a multiplicar, o por lo menos no en la medida que deberían hacerlo, proporcionalmente a los ingresos que ustedes van generando, van ganando en el día a día. Entonces, déjenme decirle una frase que es bastante cara en finanzas personales, que lo pongo ahí, el error más caro. Y es que después invierto, después empiezo, no tengo tiempo, después organizo porque es que en el día a día no me queda tiempo. Y esa es la frase atendiendo personas que viven con una demanda bastante grande, como es el caso de ustedes, doctores, doctoras. eh, y cuando empieza, digamos, esa postergación de ejecución, empiezan a darse pues los inconvenientes. Y digamos que suena razonable, ¿cierto? Cuando uno diga, no, yo empiezo cuando tenga más tiempo. Y es razonable y uno diría, no, responsable. Pero matemáticamente es un error gigantesco. Porque es que la inversión o en la inversión hay una variable que domina a todas las demás. Y no es el tamaño, sino el tiempo en que se permanece invertido. Y lo vamos a empezar a analizar. Ahorita les voy a poner ejemplos muy interesantes de una persona que aporta poquito pero es constante, a otra que aporta mucho pero es inconstante. Pero bueno, no me voy a adelantar. Entonces, lo que les decía, muchos tienen la idea errónea de que empezar con poquita plata a invertir no vale la pena, ¿cierto? Porque piensan que hay que tener un gran capital para poder empezar con el proceso de inversión. Entonces se ponen a esperar, a tener más capital, a subir la posición, pero en ese proceso se pierden muchos años y esos años son los que no se recuperan, porque no hay nada más valioso que el tiempo. Entonces no existe una forma de comprar tiempo perdido en el interés compuesto, pues hablando en esos términos.
Podemos llegar a invertir más dinero después, sin duda alguna, a medida que ganemos más, pero nunca vamos a compensar completamente el haber empezado tarde. Y ese es el punto que cambia mucho la conversación, que es el costo de esperar, que muchas veces no es visible en el día a día, pero en el largo plazo puede ser la diferencia entre la independencia financiera o la dependencia total del trabajo. ¿Cuántos de acá sienten que no pueden dejar de atender un día o que no pueden dejar de ir a sus consultorios o a su empresa un día porque entonces no tienen cómo pagar la renta, no tienen cómo pagar el carro, las universidades de los hijos, etcétera? Muchos nos vemos atrapados en ese día a día. Y hoy vamos a empezar a ponerle números a eso. Pero primero necesito que me entiendan cómo funciona el mecanismo, ¿sí? Imaginemos otra vez lo siguiente. Estamos trabajando, generando ingresos y de esa generación de ingresos guardamos una partecita. Normal, muy seguramente hoy en día muchos de ustedes hacen eso. Pero ahora ese dinero empieza a generar rendimiento. Y aquí viene lo interesante. Entonces digamos que en lugar de retirar esa ganancia, voy a ponerle un ejemplo, un nombre a esto y hablemoslo con casos puntuales. Comedal, invierto en un CDAT, me genera rendimientos, me genera, digamos, esos réditos, tengo el capital o el principal más los rendimientos, pero en vez de retirar los rendimientos, lo dejamos dentro o lo reinvertimos en su totalidad. Y ahí es cuando no solo llegamos a tener el dinero inicial, sino que tenemos el principal o el dinero inicial más las ganancias que ya se generaron después de haber permanecido durante un tiempo en la inversión. En el siguiente periodo, ambos, es decir, principal más los intereses iniciales, van a generar más. Y esa es la definición de interés compuestos. Eso no es complejo. Y lo podemos asimilar con una bola de nieve, lo que les decía ahorita. Es simplemente permitir que el dinero vaya creciendo en el día a día y que ese crecimiento también crezca. Entonces, es una acumulación sobre la acumulación. Entonces, al inicio el cambio no se nota, porque ustedes me dirán, Andrés, es que invertí 1 millón de pesos y en este momento voy a hablar una tasa, pues me da el 12%, entonces de ese 1 millón de pesos me dio 120.000 pesos, pero ya invierto 120.000 pesos y pues no siento tanto la diferencia como si hubiese invertido el 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces, ese cambio al principio es imperceptible. Y de hecho, muchas veces la gente cree que es que no está pasando nada. Pero en el tiempo ocurre algo demasiado potente y es que el crecimiento deja de depender de lo que vos estás aportando y empieza a depender de lo que ya se construyó. Entonces les decía, es el ejemplo o el mejor ejemplo de bola de nieve. Entonces al principio hay que empujarla, hay que hacerla, ¿cierto? Pero llega un momento en la colina que el tamaño es tan grande que el trabajo ya se hace solo, simplemente es llevarla a ese punto y soltarla. Y aquí está la clave, y es que el interés compuesto no es impresionante al principio, sino al final. Es por eso que la mayoría no lo aprovecha. Y hablaba del tema de tener paciencia, porque es que en el inicio, al no ver unos cambios rápidos, la gente se desespera porque está buscando de pronto retornos muy, muy grandes, muy elevados. Y ahí es donde se abandona el interés de llegar a invertir, porque pues dice, hombre, para yo ganarme 200.000 pesos en, no sé, 10 millones de pesos, no me interesa, etcétera, etcétera. Entonces la mayoría no está aprovechando el poder del interés, porque se abandona o abandona la meta antes de que el efecto empiece a verse, ¿sí? Y en el siguiente punto, yo creo que todos van a entender por qué el tiempo es el ingrediente más importante en todo lo que hemos hablado. Mm, Aquí les traigo una grafiquita muy interesante. Es una gráfica que en este eje tiene lo que son, ay, disculpen por favor, en el eje vertical tiene los años y en el eje horizontal tiene el valor del dinero. Y ustedes ven una pequeña fórmula acá, que es y igual a A, paréntesis 1 más R elevado a la X. Esta formulita se las voy a explicar más adelante, pero es la fórmula del valor futuro, que la Y es el valor futuro, la A es el valor presente, la R es la tasa de retorno y la X el número de tiempo o el periodo donde permaneceremos invertidos.
frescos. El que se estresó viendo esa fórmula, que yo no los pienso volver matemáticos ni mucho menos, sino que pues quiero abordar desde el concepto de la fórmula. Listo. Y ahí es donde la cosa, como les digo, se empieza a volver interesante. Y les voy a decir algo que puede llegar a sonar contraintuitivo, ¿cierto? Y es que el factor más importante de la inversión no es la plata, sino el tiempo. Y esto no es una opinión, es una matemática simple. Porque es que cuando ustedes invierten, el crecimiento no es una línea recta, no es uno 2 3 y quiero que lo miremos acá. Acá tenemos un ejemplo de una inversión inicial, lo puse con el caso de 1.000 pesos, ¿vale? Y aquí los años. Estaba observando, uy, qué pena, troqué, acá tenemos es dinero y acá tenemos años, disculpen, me quedó mal organizado los ejes. Y lo vamos a representar a través de esta fórmula. No, vuelvo y repito, yo no necesito que se memoricen eso ni que se me estresen porque pues no es el objetivo, pero sí pues como que tengan claro el mensaje de esta fórmula, ¿sí? Y el exponente X, que era lo que yo les hablaba acá, que es el periodo, el número de años en los que permaneceremos invertidos, es lo que hace que esta curva se dispare y por eso vemos esta aceleración. En el año cero al empezar con 1.000 pesos y en el año 30 al terminar con 17.449 pesos. Es decir, se nos multiplicó por 17,4 veces la inversión durante 30 años. Pero ¿qué observamos? Al principio, cuando pasamos del año cero al año uno, el crecimiento es totalmente lento. Y por eso es que vemos que a medida que va creciendo es que se va dando el efecto bola de nieve. Sobre todo después del año 10 empieza a acelerarse la curva y empezamos a observar una mayor apreciación del capital. Y ese es el mensaje que les quiero decir hoy y lo que pretendía mostrarles con esta gráfica. Después de cierto tiempo, la curva, la pendiente se inclina y se acelera brutalmente. Se vuelve después casi vertical. Y ese comportamiento es lo que se llama crecimiento exponencial. Y aquí está la idea de lo que quiero que se lleven de este slide, de esta diapositiva. Y es que no estamos compitiendo por invertir más. Ojalá todos los recursos que tengamos, sacar una parte importante para invertir, sino que estamos compitiendo por mantenernos invertidos durante más tiempo, porque cada año adicional que logremos mantenernos se multiplica de forma desproporcionada en el resultado final, como lo estamos viendo en la gráfica. Y en el siguiente slide o diapositiva vamos a observar, digamos, de manera más ejemplificada la curva. Y ahí es donde ocurre, digamos, ese entendimiento, ese clic. Entonces, miren pues esto tan interesante, este crecimiento exponencial que estamos observando. Como les decía, al principio es muy lento, pero se va dando una aceleración progresiva hasta que llegamos a un punto de inflexión, que es este periodo que les estoy mostrando acá, donde se consolida y ya empezamos literalmente un comportamiento skyrocket exponencial. Y aquí, este es el momento donde normalmente todo cuadra, donde todo casa, y es que quiero que imaginen dos tipos de crecimiento, ¿cierto? El primero es el que construimos o, digamos conocemos intuitivamente, que es lineal, es una pendiente y va creciendo con el tiempo. Uno se esfuerza, hay un resultado predecible, si trabajamos más ganamos más, si trabajamos menos pues estamos ganando menos porque pues no nos pagan las mismas horas. Y ese es el modelo al que de pronto ustedes y yo hemos venido estando acostumbrados. Pero el interés compuesto no funciona así, sino que funciona de acuerdo a la ecuación que les mencionaba. Y lo importante acá no es esa fórmula que yo les presentaba, sino la forma de la curva. Quiero que se lleven esto y miren el poder que hay acá. Porque es que literalmente cuando estamos iniciando, al inicio nada parece relevante, como si no estuviera sucediendo nada. Pero después de meses, años, ahí es donde el crecimiento empieza a pasar de pequeño a grande. En este punto, de los 0 a los 10 años, la mayoría de personas tienden a desesperarse, ¿cierto? Tienden a desesperarse y eso es lo que genera que abandonen muchas veces el propósito. Y aquí hago una observación importante. ¿Por qué creen que parte de los fondos de pensiones están invertidos en diversos fondos adicionales que generan intereses, que generan rendimientos y que la edad de jubilación está por encima de los 57 años, precisamente buscando la magia del interés compuesto desde que uno empiece su vida laboral
a estar aportando y que vaya creciendo. Asimismo, las pensiones voluntarias. Entonces, cuando vemos crecimiento pequeño y observamos que llevamos muy poco, no nos podemos desesperar. Tenemos que ver claramente la big picture o digamos la visión largoplacista que nos va a permitir tener ese crecimiento, ese punto de inflexión donde vamos a tener la mayor valorización. Entonces, mucha gente llega y me dice, no, pues es que esto es muy lento, mejor me pongo a hacer otra cosa, no voy a seguir invirtiendo, y no que me pongo a comprar X o y lo abandonan justo antes del punto más importante, porque es que lo más difícil es iniciar, pero después de ese inicio, que es lento, como se los acabo de explicar, ocurre algo distinto y es que la curva empieza a doblarse y luego se acelera y luego se dispara y ahí es donde empieza la diferencia real. No es en el inicio, sino en el esfuerzo inicial, pero la aceleración final es la que marca el protagonismo. Y ahí es donde el capital empieza a trabajar más que ustedes. Y aquí está la clave de esta diapositiva. Y es que si abandonamos temprano, nunca vamos a llegar a esta parte de la curva, nunca. Por eso el interés compuesto no está premiando al más inteligente. Y yo quiero que volvamos y miremos la curva. Y esto no es teoría, esto es lo que pasa en la vida real con la plata. Y ahora quiero que se enfoquen en esta primera parte. ¿Listo? Este lado izquierdo que les estoy señalando. Y durante los primeros años prácticamente no pasó nada. 5 años, 70.000, eso quieto. 10 años, 200.000, eso mejor dicho, súper estancado. Pero después de 10 años muchos pensarían, hombre, esto no vale la pena, esto está demasiado lento. Y acá es donde la mayoría se rinde, donde la mayoría se equivoca. Y ahora miren lo que empieza a pasar acá. Ya después de 15 años, 20 años, ya estamos por acá en los 2.000, en los 3 millones, 4 millones. Y ahí el dinero empieza a comportarse diferente, porque es que ya no depende tanto de lo que estás aportando, sino que empieza a depender de lo que ya se construyó. Pero ahora miren esta parte. Listo, el lado derecho. 25 30 años. Acá que tenemos casi 8 millones, casi 8 millones. Entonces imagínense en esto, uno empezar a una edad temprana para construir ese nivel de patrimonio. Acá empecé con ejemplo de aportes de 70.000 pesos, realmente muy bajo, ¿sí? Y miren que la mayor parte del crecimiento, donde se empieza a empinar la curva, es al final y crece después de que la mayoría se rinde. Y ahí está el verdadero problema. Entonces no es que las personas no inviertan, sino que no se quedan el tiempo suficiente. Esto no es una gráfica, es la diferencia entre los que están dispuestos a empezar hoy o empezar 5 años, 10 años después. Porque es que en interés compuesto no se está compitiendo por cuánto se está invirtiendo, se está compitiendo por cuánto tiempo se logra mantener invertido. Y aquí está la idea con la que quiero que se queden. Y es que el tiempo no es un factor más, es el factor que lo cambia todo. Porque es que el interés compuesto, vuelvo y digo, no recompensa al más inteligente, recompensa al que se queda el tiempo suficiente y premia al más constante. Es importante hacer un disclaimer, un asterisco grande acá, y es que el tipo de inversión debe ir, uno, alineado con el perfil de inversión, dos, con los objetivos que ustedes tengan de esa inversión o ese objetivo de vida, y tres, acompañado de un profesional certificado que les permita estructurar para alcanzar estas metas, porque seguramente muchos de ustedes también de pronto habrán tenido experiencias en mercados más volátiles donde quizás no hayan tenido los retornos esperados y hayan, digámoslo de alguna manera coloquial, quedado desencantados de poder poner a trabajar recursos porque no tuvieron los rendimientos, incluso pudieron llegar a disminuir el capital. Entonces, la invitación es a que sigamos esos tres pasos iniciales para que podamos tener o garantizar una mayor probabilidad de éxito en la inversión. Ahora vamos a aterrizar todo esto de una manera muy simple y vuelvo y repito, aquí no necesito que los matemáticos ni que se memoricen esta fórmula, sino que me entiendan la lógica que hay detrás de lo que se está pasando, ¿cierto? Esta es la forma en la que el dinero crece. FV, ahorita se los mostraba como Y, es el valor futuro. Es decir, cuánto va a valer el dinero de ustedes en el tiempo. En esta parte donde dice PV es el valor presente, es el capital inicial, lo que estamos invirtiendo el día de hoy. Luego está R,
que es la tasa que genera ese dinero, es decir, la rentabilidad. Y hay otro elemento importante que le agregamos, siendo un poquito más sofisticado, y es N, y es cuántas veces se está capitalizando el interés. Y ya NT, o ahorita lo veíamos como X, no estoy mal, es el tiempo que dejamos ese dinero trabajando, ¿sí? Yo sé que hasta acá esto puede parecer muy técnico, pero aquí es donde todo va a hacer clic, donde todo va a cambiar. Y es que el tiempo está en el exponente, que es este numerito que vemos en la parte superior derecha. El crecimiento no es lineal, y quiero que me entiendan eso. Un crecimiento lineal es cuando yo tengo una curva que viene así. Pero el crecimiento exponencial es como se los mostré ahorita. Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Entonces déjenme decirlo de una manera más simple. Y es que cuando se está invirtiendo, el dinero gana rendimiento. Pero en el siguiente periodo no solo crece el dinero inicial que se dispuso para la inversión, sino que crece el dinero más lo que ya había crecido antes. Y eso se empieza a acumular y se convierte en un sistema que se alimenta a sí mismo. Y es ahí donde la mayoría se equivoca. Cuando ven esa fórmula, se enfocan es en la tasa. Venga, es que yo quiero que me rente mucho. Ah, ok, es válido, uno tiene que buscar buen retorno. Pero empiezan a pensar, ¿dónde gano más? ¿Cuál es la mejor inversión? Otros se enfocan, no, es que en el capital necesito más plata, necesito tener más dinero ahorrado. Obvio, ambas cosas ayudan, eso no se puede desconocer, pero no es lo más importante. El factor que realmente domina el resultado es el tiempo, porque es que el tiempo está en el exponente, es como va creciendo. Y eso significa que cada año adicional no es que esté sumando, está multiplicando. Porque es que dos personas pueden invertir lo mismo, tener la misma rentabilidad, pero si una se mantiene más tiempo que la otra, el resultado no es un poco mayor, es radicalmente mayor. Y ahí es donde se rompe la intuición, porque es que nosotros muchas veces empezamos a pensar es en línea recta. Pensamos que más esfuerzo genera más resultado. Claro, en principio y para la generación de ingresos sí, pero es que aquí no funciona así. El crecimiento al inicio es lento, incluso muchas veces lo que decía ahorita parece que no estuviese sucediendo nada. Y por eso muchas personas abandonan, porque sienten que el sistema no les está funcionando. Pero lo que no ven es que el sistema todavía no ha llegado al punto donde se acelera. Ese punto solo llega si se mantienen el tiempo suficiente. Y acá lo vamos a ver ya con un ejemplo particular, puntual, y lo vamos a ver pues con datos exactos. ¿Listo? Entonces, aterrizándolo a la realidad, porque hasta este punto, digamos, hemos hablado mucho de estructura, de orden, de método, de cómo son las cosas, de la fórmula, pero quiero que vean algo que cambia completamente la forma en la que uno toma las decisiones financieras. Entonces, hay dos escenarios, dos personas que son, digámoslo, la persona A, la persona B. Esta línea que ustedes ven aquí más oscurita es la persona que empieza a invertir hoy, y la persona en la línea azulita clara es la persona que empieza a invertir en 10 años. Son dos personas que empiezan a invertir con el mismo perfil de riesgo, con la misma, digamos, disciplina, con la misma capacidad de ahorro. No hay diferencia en ingresos, están ganando muy similar, ¿vale? No hay, digamos, diferencia en capacitaciones, no es que uno haya hecho un curso espectacular, no, nada de eso, no hay diferencia en esfuerzo, lo mismo. La única diferencia es el momento en el que empiezan, ¿listo? La primera persona empezó hoy y empezó a aportar 1 milloncito de pesos durante 10 años. La segunda persona dijo, no, yo voy a esperar 5 añitos, voy a ver si las tasas mejoran y luego empiezo. Y después de 5 años, efectivamente, empezó la segunda persona a aportar exactamente igual. Y tenemos acá el inicio de la diferencia, mientras que la segunda persona está acá aportando a partir del año número 5. Y aquí es donde normalmente la gente piensa, bueno, eso no debe ser tan grave, ¿cierto? Porque al final ambos están invirtiendo lo mismo durante pues como el periodo donde son productivos. Eso en teoría suena lógico, ¿no? Pues diría uno. Pero aquí es donde la lógica intuitiva ya falla. Y quiero que miren ese gráfico, quiero que se concentren ahí. Porque es que estamos viendo, lo que estamos viendo, perdón, no es una diferencia lineal, es una diferencia exponencial.
porque es que el que empieza hoy termina con aproximadamente 2,6 veces más de capital que si empezara en 5 años, que es lo que estamos observando. Miren la brecha que hay con el que empezó hoy, con el que esperó 5 años para iniciar. No estamos hablando de un 10% más, no estamos hablando de un ajuste pequeñito. Yo quiero que miren el tema de rentabilidad. Y es que esta brecha es gigantesca. Estamos hablando de multiplicar un resultado final sin hacer más esfuerzo, simplemente iniciando el ahorro hoy. Y ahora miremoslo desde otro lado. El que decide esperar pierde alrededor del 61% del resultado final, que es lo que les quiero mostrar acá. Ay, perdón. Esta brecha equivale al 61%. El que empezó tarde deja de ganar todo eso. Eso es demasiado. Eso nos muestra de una manera muy clara cuál es la importancia de empezar de una manera temprana. Y digamos que el que decidió esperar no es que haya cometido un error en la inversión, no es que haya tomado una mala decisión de inversión, no es que haya perdido dinero, simplemente quiso esperar. Eso fue todo. Y acá es donde quiero que me entiendan algo que es demasiado importante. Y es que el que empieza hoy no solo está invirtiendo más tiempo, sino que está comprando algo mucho más valioso. Está comprando tiempo de crecimiento. Porque es que el interés compuesto tiene una característica que no es intuitiva. Y es que no crece de forma pareja. Crece de una manera aceleradísima al final. Y eso significa que el dinero que estamos invirtiendo en los primeros años es el que más trabaja, no los aportes grandes al final, no es el esfuerzo tardío, sino los pequeños aportes que empezaron de una manera temprana. Esos son los que se están multiplicando. Esos son los que tienen más tiempo para crecer, de reinvertirse, de volver a crecer. Y ahí es donde se rompe una de las creencias limitantes más peligrosas que yo veo constantemente. Y es que me preguntan, necesito mucha plata para empezar y no importa empezar pequeñito, no importa empezar a ahorrar literalmente 10.000 pesos, 1.000 pesos. ¿Qué sí importa? E importa muchísimo. Es el tiempo en el que estamos iniciando. Porque es que, vuelvo y repito, no estamos comprando rentabilidad, estamos comprando tiempo. Y el tiempo es el único activo que no se puede recuperar. Entonces, el inversionista que empieza después de intentar compensar, digamos, el tiempo, seguro puede invertir más dinero, seguro puede asumir más riesgos, puede ser más agresivo, irse all in, pero hay algo que no puede hacer. No se puede volver al pasado. No puede llegar y decir, vení, me voy a volver 10 años atrás para empezar esto. Y no puede darle ese dinero, ese potencial a ese dinero en los primeros años de crecimiento. Y por eso es que nunca alcanza exactamente el mismo resultado. Y aquí es donde normalmente ocurre algo interesante en la audiencia. Y es que hay un momento de realización donde en un momento dado, de pronto alguien piensa, ve, yo no sabía que era importante empezar. No tenía idea. Muchos de ustedes de pronto se preguntarán, ¿y por qué? Porque es que el costo de esperar no se está sintiendo hoy. Hoy no les está doliendo, hoy simplemente estamos viviendo, sino que en el tiempo es donde vamos a ver los efectos. No es que se vaya a generar una alerta y les diga, oiga, usted está perdiendo el 61% de su patrimonio a futuro si no empieza a ahorrar hoy. No, eso no existe. Ojalá uno pudiera setear el celular para que saliera un pop-up y le dijera, no, eso no pasa. El costo de esperar es silencioso, créanme. Y se va acumulando tiempo, se va acumulando mes a mes. Eso no hace ruido. Eso no genera ninguna urgencia inmediata. Eso simplemente va pasando el tiempo. Cuando al final uno mira, ay, ¿cómo así? Sí. Y ya el problema es enorme. Que cuando finalmente uno se da cuenta, ya no se puede recuperar ese tiempo. Entonces la pregunta real es no cuánto debo invertir, sino cuánto tiempo estoy dejando pasar para tomar acción ya. Porque es que cada año que estamos posponiendo, cada día que estamos posponiendo, no solo es un año menos de inversión, es un año menos de crecimiento compuesto. Y eso cambia totalmente el resultado. Lo estamos observando acá en pantalla. Por eso,
Si hay una idea que quiero que se lleven esta noche, es que el problema no es que invertir sea difícil, esto no es rocket science, es que esperar si es muy costoso. Y esa es la invitación a que tomemos acción. Ahora bien, vamos a aterrizar esto ya con números mucho más reales. Algo muy sencillo, les traigo esta gráfica, esto es un ejemplo real. Ups, perdón. Supongamos un ahorro mensual de 1 millón de pesos con una rentabilidad estimada del 10% anual, un horizonte de 10 años, nada extraordinario, normal, es lo que uno puede conseguir en el mercado. No estamos hablando de eso, inversiones muy tesas, muy estructuradas, que derivados especulativos, nada de eso. Simplemente comprando algo que nos genere un retorno del 10%. ¿Qué pasa? Al final de esos 10 años, ¿sí? No tenemos simplemente lo que se aportó. Entonces, uno en 10 años, aportando 1 millón de pesos, tendría 100 millones de pesos aproximadamente, ¿cierto? Pero si lo proyectamos mucho más, vamos a tener una diferencia abismal. Entonces, digamos, aquí en el área gris vamos a ver los aportes acumulados y en el área azul las ganancias por el interés compuesto. Y es que en 12 años habremos aportado, perdón, en 10 años habremos aportado los 120 millones de pesos, pero el resultado final no es 120 millones de pesos, es alrededor de 200 millones de pesos lo que estamos viendo acá en este punto y después de haber aportado 120, es decir, una utilidad cercana a los 80 millones de pesos. ¿Y de dónde salen esos 80 millones de pesos adicionales? Salen del interés compuesto, del dinero que trabaja sobre sí mismo. Y aquí viene lo interesante. Si llegamos y extendemos este ejercicio a 20 años, no estamos duplicando el resultado, lo estamos multiplicando muchísimo más porque entra en la parte de aceleración de la curva y eso cambia completamente la perspectiva. Entonces, miren la importancia de mantenerse y que puede que en los primeros 2, 3, 5 años no se vea un resultado muy sobresaliente, pero que en el largo plazo sí lo empezamos a observar. Porque es que no estamos ahorrando simplemente dinero, estamos construyendo un sistema que está generando dinero y que cada mes que estamos haciendo un aporte, estamos alimentando más ese sistema. Ahora quiero que se imaginen esto. Ahora apliquemos esto a ingresos más altos, que no ahorremos 1 millón, que logremos ahorrar 2, 5, 10 millones de pesos mensuales. El impacto es gigantesco, es exponencial. Y ahí es donde el concepto deja de ser teórico y se convierte realmente en una herramienta para generar patrimonio. Y hay algo importante que me gusta tocarlo en la mayoría de charlas, y es que hay algo que hace que todo sea todavía más importante, lo que estamos hablando, y muchas veces lo subestimamos, y lo subestimamos completamente, y es la inflación, la pérdida del valor del dinero a través del tiempo, y eso es silencioso. De hecho, ahorita para el mes de marzo la inflación tuvo una variación mes a mes del 0,78, anual del 5,56 y año corrido del 3,07. Entonces muchos dirán, ay, estás hablando de cifras, qué interesante. Pero eso qué implicaciones tiene. El rango meta de la inflación para el Banco de la República es del 3% más o menos 1%, es decir, que se vaya máximo al 4 o mínimo al 2 para mantener como un ratio de crecimiento en la economía sostenible. Y ya estamos esperando que para este año cerremos en la inflación por encima del 6%. Y de hecho esta semana, si no estoy mal, se reúne nuevamente el Banco de la República, donde se espera que la tasa de interés sea modificada o suba cerca de 75 puntos básicos. Y eso nos deja la tasa de intervención en aproximadamente, no, en el 12%. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Es que el costo de vida y absolutamente todos los bienes y servicios de la economía van a presentar un mayor valor, llevando a que el poder adquisitivo nuestro se pierda. Y es por eso, y me gusta preguntarlo, ¿quién siente que hoy 100.000 pesos, digamos, rinden menos que hace 20 años? Y acá tenemos el ejemplo. Entonces, hoy
y lo ponía acá, 100.000 pesos no alcanza para todo este mercado y todos estos dólares, pero en 20 años 100.000 pesos nos alcanzará escasamente para el pan y la leche y un poquitico. Y ese es el efecto real que tiene la inflación, que es silenciosa, que afecta directamente los precios, pero está ahí todos los días. Y muchas veces, en el momento en el que nosotros no logramos que nuestras inversiones y nuestro patrimonio logre un hedge, logre una cobertura de por lo menos lo que es la inflación, no estamos generando valor a través del tiempo, porque es que si no estamos creciendo a ese ritmo, estamos retrocediendo, nos estamos devolviendo. Y esto conecta directamente con el tema del interés compuesto, porque es que no invertir no es una decisión neutral, es una decisión negativa, y se lo digo esta noche, porque permitir que el tiempo nos juegue en contra en lugar de que esté a nuestro favor, eso no tiene sentido. Y por eso no se trata solo de crecer, se trata de proteger el valor de lo que ustedes ya tienen, de lo que tanto esfuerzo ha llevado para el día de hoy ustedes tener. Y la única manera de hacerlo de forma consistente es a través de la inversión. Y el interés compuesto no solo constituye una parte fundamental en la creación de patrimonio, sino que también protege de la erosión del dinero. Y cuando logramos entender eso, empezamos a ver la inversión como algo que hace parte de nuestras vidas, parte de esa cultura financiera, y es lo que hoy queremos generar con este tipo de espacios para que todos se animen y empiecen. Entonces, bueno, ahorita hemos tratado varios conceptos, que interés compuesto, que valor futuro, presente, inflación, pero ahora necesitamos compararlo con el opuesto, ¿cierto? Y aquí les traigo el opuesto, que es una gráfica del interés simple o el interés lineal. Perdón, que se me movió. Y aquí lo estamos observando. En azulito tenemos el interés exponencial o el interés compuesto. Y en la blanquita tenemos el interés simple. Y acá tenemos el comparativo, ¿cierto? Invirtiendo un capital en el mismo momento y ganando lo mismo sobre ese mismo capital inicial. No importa cuánto tiempo pase, las ganancias no se van a reinvertir, sino que las vamos a estar sacando. Vamos a tener un comportamiento totalmente estable, lineal. ¿Listo? Entonces ahí es un crecimiento totalmente plano. Es decir, invertí 10 millones, me gané el 10%, es decir, tengo 1 millón de pesos más, 11 millones, pero saco la utilidad y vuelvo a invertir solo los 10 millones y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces ahí las ganancias no se reinvierten. Eso es un crecimiento plano, que es muy predecible, que es lineal. En cambio, el interés compuesto hace algo totalmente distinto y es que cada vez que se genera una ganancia, esa ganancia se suma al capital inicial y empieza a producir más. Y es por eso que, como les digo, para mí la definición es que después del año 10 es que se observa la inclinación de la pendiente más agresiva, mucho más agresiva. Entonces, vamos a hacerlo en números, con el ejemplo que les acabo de mostrar. Entonces, ahí hay, digamos, 100 millones de pesos, 100 millones de pesos invertidos, que acá y tenemos a alguien que está con un retorno del 10% anual, que es lo que les digo el supuesto. Ahora, con interés simple, cada año se ganan 10 millones de pesos, después de 10 años se tienen 200 millones, pero con el interés compuesto no estamos ganando siempre lo mismo. El primer año ganamos 10 millones, pero el segundo ganamos sobre los 110 y el tercero sobre 121 y así sucesivamente vamos incrementando. Y al final de esos 10 años, acá no tenemos esos 200 millones, sino que estamos teniendo más. Y la diferencia, que no es dramática al inicio, se vuelve gigantesca, y lo repito, gigantesca al final. El interés simple recompensa el capital, pero el interés compuesto recompensa el tiempo. Y por eso la mayoría llega a subestimar el impacto. Porque es que al principio, como se ven muy parecidos, como la gráfica no tiene una variación importante, simplemente empiezan a retirar. Pero en el largo plazo ya estamos hablando de otras ligas. Entonces, quiero que se queden con ese mensaje al final. Perdón, un segundo. Ahora. Vamos a volver un poquito a la fórmula, pero desde otro enfoque, no para que se me la aprendan, no se me preocupen, sino que quiero que la analicemos desde un punto de vista muy estratégico, ¿cierto? Y es que el poder no está en el valor presente, no está en la tasa,
sino que está acá, en la n, en el exponente, en el tiempo. Recordemos que esa n es el tiempo, es el factor que hace que el crecimiento cambie de dimensión, porque es que el tiempo no suma, repite, el tiempo está multiplicando. Y hay algo que pocas personas logran entender, y es que el tiempo genera una ventaja gigantesca que no se puede replicar. Ustedes pueden ganar más plata después, seguramente, y así será. Pueden invertir más agresivamente después, pero no pueden recuperar los años donde no invirtieron. Y eso hace que el tiempo sea un activo no renovable. Y en inversión eso es crítico, porque es que quien empieza antes no solo está ganando más, sino que al final gana con menos esfuerzo. Y eso es probablemente contraintuitivo, porque la mayoría cree que el éxito financiero viene de hacer más o de que cuando esté ganando más, ahí sí voy a aportar todo lo que se pueda, sino que la realidad es que la magia del interés compuesto viene de haber empezado antes y esa es como la reflexión acá. Cada año que pasamos a invertir es un año donde el interés compuesto no está trabajando para nosotros, no se está acumulando y eso es gigantesco. ¿Ok? Ahora, les voy a contar un caso muy cercano a lo que muchos quizás están viviendo. Médico especialista con ingresos buenos de alrededor de 20 millones de pesos mensuales, un profesional intachable, todos los pacientes quieren consulta con él, muy disciplinado en su trabajo, reconocido, pero financieramente no tiene una estructura clara, una estructura definida. Durante mucho tiempo toda la plata que se ganaba se fue en su estilo de vida, comprándose el carro de lujo, los viajes por todo el mundo, que ojo, no está mal. Recuerden por qué los tres fondos. Hay un fondo importante que son los de los sueños, solo que el de sueños no puede ser el 100% del ingreso, ¿vale? Pero aquí hubo un médico a la izquierda, o el médico que no quiso ahorrar con estrategia, dijo, no va a esperar 8 años para empezar a invertir. Entonces, digamos que tuvo un resultado y fue literalmente 0 pesos en inversión durante esos 8 años de ejercicio. Cuando al año 8 dice, ve, llega a una conferencia, me quiero organizar, y empieza con fuerza, y empieza a decir, no, yo voy a ahorrar 5 millones de pesos mensuales. Y juiciosamente empieza a darle mes a mes, hace todo bien, pero hay un problema, y es que empezó tarde. Y eso lo obliga a hacer un esfuerzo mucho mayor para alcanzar los objetivos en cambio de haber empezado antes. Sería mucho más fácil. Y este caso refleja exactamente lo que se menciona en el enfoque financiero para profesionales. Y es que los ingresos altos no garantizan patrimonio. Conozco miles de personas, miles, que tienen un ingreso, un salario gigantesco, pero que no tienen activos. Y eso pasa porque es que lo hacen sin estrategia o crecen sin estrategia. El dinero no se va acumulando solo porque, ajá. Entonces, ahora quiero que se imaginen el otro escenario, el alternativo. Tenemos el mismo médico, pero empezando con 1 milloncito de pesos mensuales desde el inicio de la carrera. Sé que muchos no podrán hacer esto, pero sí cuando empiezan a trabajar. Ahí, ¿qué sucede? Hay menos esfuerzo, hay menos presión, hay mucho más tiempo. Entonces, ¿qué nos deja eso de resultado? Un mayor patrimonio. Entonces, eso rompe completamente esa intuición, porque es que no está ganando el que más aporta, el de 5 millones, sino el que mejor aprendió a usar el tiempo. Y aquí es donde muchos se identifican, no porque estén haciendo las cosas mal, sino porque nadie les explicó esto antes, y estoy seguro, porque es que ni en la universidad ni en el colegio nos tocan estos temas tan importantes. Entonces quiero que miren cómo es el efecto exponencial. Ahora, todo se va a volver práctico a partir de este momento, porque entender el interés compuesto no sirve de nada si no lo sabemos aplicar. Y para que lo aprendamos a aplicar hay un factor que define todo, y es la disciplina. Y no la disciplina perfecta, sino una disciplina constante. No necesitamos invertir muchas cantidades de dinero para que esto funcione. Necesitamos invertir de forma sostenida, mes a mes, sin interrupciones, porque cada vez que detenemos el proceso, rompemos la cadena del interés compuesto, que es lo que les estoy mostrando ahí. Es como detener la bola de nieve cuando ya empezó a coger tracción, empieza a disminuir su velocidad, a disminuir el impulso. Y volver a arrancar cuesta más. Y ahí es donde muchas de las personas fallan. Y no es por falta de plata, sino porque falta consistencia, falta esa disciplina. Empiezan súper bien motivados, pero no se sostienen. Y eso elimina el efecto acumulativo. Por eso la regla es muy sencilla y es que es mejor tener una frecuencia
que cantidad. Es mejor invertir 1 millón de pesos constantes, 200.000 pesos constantes, que invertir 5 millones de pesos esporádicos. No porque el interés compuesto no funcione, sino porque necesita continuidad. Y ahí vamos a ir subiendo de nivel. Vení, Andrés, ¿y cómo lo podemos hacer automático? Porque es que depender de la motivación cada mes, eso muy duro, ¿cierto? Muy berraco. Entonces se necesita un sistema. Entonces, algo puede sonar extraño lo que les voy a decir, pero es que si ustedes cada mes tienen que pensar si van a invertir o no, muy seguramente no lo van a hacer. No lo van a hacer de forma disciplinada. Porque es que uno siempre encuentra excusas, ¿no? Que hay que pagar esto, hubo más gastos, este mes viajo, no hice las mismas consultas, lo hago después. Y muchas veces pasan meses y se rompe esa continuidad. Por eso es que los inversionistas que realmente construyen patrimonio no dependen de decisiones mensuales, sino que tienen sistemas automáticos. Un ejemplo, voy a poner un débito automático a la cuenta para que se me destine X% o tanto de dinero para un fondo. O sé que todos los meses cuando me paguen, que me descuenten la constitución de un CDAT, una transferencia programada, una inversión recurrente. Esto se da. Y esto pasa sin fricción, porque cuando lo tenemos automatizado, simplemente llegan los recursos y van. Muchos de ustedes, estoy seguro, así como tienen el pago de seguros, o el pago de cosas asociadas a sus cuentas de ahorro, pueden hacerlo también, pero para la inversión. Y eso no tiene negociación, eso simplemente ocurre. Y eso es muy clave porque es que elimina el mayor enemigo del interés compuesto y es la interrupción. Cuando logramos este tipo de automatizaciones, estamos garantizando que el proceso continúe y que permita que el tiempo siga haciendo su trabajo. Y aquí es donde se conecta algo fundamental en la estructuración financiera, y es que el dinero necesita dirección clara para comportarse mejor. Y la automatización da esa dirección en acción. No es, ve, amanecí aburrido, amanecí feliz, no depende de que no puedo hacerla porque no tengo internet. No, simplemente lo automatizamos y se va. Listo. Eso es lo que tenemos que buscar. Acá esta gráfica que me gusta mucho, que les quiero mostrar qué efecto sucede si interrumpimos. Entonces, yo les decía, el mayor enemigo del interés compuesto no es la falta de plata, sino no ser disciplinado. ¿Listo? Porque es que es muy fácil llegar, invertir, mantenerlo y dejarlo crecer. Eso suena súper fácil. Pues en la realidad ocurre algo distinto. Y es que como muchos de los activos subyacentes, es decir, donde uno se invierte, tienen volatilidad, porque no todos invierten en renta fija muy seguramente. Entonces muchas veces el mercado sube, el mercado baja, hubo guerra, pasó esto, pasó aquello, COVID, todas esas volatilidades. Nosotros somos seres humanos, somos seres emocionales. Entonces nos generan fricción, nos generan incomodidad. Cuando el mercado a la baja o si la inversión se desvalorizó un poco, aparece el miedo. Y ese miedo se da, primero, muy seguramente porque de pronto no estás siendo bien perfilado o seguramente no estás en los instrumentos con la volatilidad que tu perfil aguanta. Y ahí es donde la mayoría está rompiendo la cadena o el sistema. Y es que dicen, uy, no, esto va para abajo, retiremos la plata. O no, no va a seguir aportando, mejor busquemos otra inversión, mejor busquemos otro camino. Y sin darse cuenta, se destruyen ellos mismos y destruyen el interés compuesto, que es que el sistema solo depende de una cosa y es la continuidad. No hay que ser perfecto, no es un timing perfecto, no es que hay que ya que ser súper brillante para elegir la elección, la inversión perfecta, sino la continuidad, disciplina de hacer mes a mes lo mismo. Cada vez que ustedes entran y salen, están dañando el proceso. Entonces miren esto, ahí está el punto clave. El interés compuesto no está fallando, las personas son las que están fallando. Porque entonces empiezan las preguntas, ¿cuál es la mejor inversión? Entonces empiezan acá muy juiciosamente, vamos súper bien. No, hay un gasto que pasó, entonces no puedo invertir este mes. ¡Pum! Empezamos el siguiente. Vuelve y sucede. No, interrupción 2. Me voy de viaje que no tenía planificado. Número 3 y así sucesivamente. Entonces no dejamos que el interés compuesto se desarrolle y genere esa riqueza potencial que estamos esperando. Entonces miren la importancia de esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora sí, simplifiquemos todo esto al máximo y ya en un momentico, 2, 3 slides más, vamos a pasar al ejercicio. Ahora, si ustedes tuvieran que quedarse con una sola forma de aplicar el interés compuesto, mi sugerencia sería esta: un sistema mínimo viable, sin complejidad, sin fórmulas raras, sin sobrepensarlo, sin parálisis, nada de eso.
Simplemente definamos un monto mensual, ¿cierto? Yo quiero invertir, no sé, me gano 10 millones, puedo invertir esto porque mi estilo de vida es esto, siendo realistas, tampoco quedar apretado porque tampoco se trata de hacer uso desmedido de tarjetas y endeudarse a tasas altísimas, nada de eso. Se define un monto mensual, un monto que sea como realista y sostenible en el tiempo, eso es muy importante. Después empezamos a automatizar, entonces ese monto que se vaya de manera autónoma a una inversión, obviamente previo a la inversión hay que definir perfil de riesgo, apetito de riesgo, objetivos. Cuñita, ahí los puedo acompañar con mayor gusto. Tercero, definir un horizonte claro de inversión. Yo sugiero que pueda ser entre 5 y 10 años, idealmente más porque ya vimos la potencia que tiene el sistema. Y cuarto, no intervenir. No intervenir, simplemente confiar en el proceso y dejar que se desarrolle, porque es que cuando empezamos a intervenir, por lo general cuando intervenimos es cuando las cosas no van bien o van demasiado bien y uno se emociona y quiere sacar la plata, pero no es estratégico, créame que no. Por eso hay que crear un sistema para eliminar esas decisiones innecesarias y así logramos aumentar la consistencia y sobre todo pues lo más importante, porque permitimos que el tiempo haga su trabajo. Y ahí es donde se conecta con algo fundamental que vimos antes, y es que el dinero necesita una estructura para comportarse correctamente. Sin la estructura, sin la organización, se dispersa, se nos vuelve plata de bolsillo. Este es el sistema que, como bien les digo, les sugiero. Entonces, si hoy usted me dijera, bueno, Andrés, ¿cuál sería como la acción concreta o en definitiva qué es? Porque hay gente que le gusta así todo muy puntual. Tres pasos puntuales, nada más. Definamos un monto, automaticemos ese monto, que se vaya conociendo las condiciones de perfil de riesgo, volatilidad y demás, y mantenerlo en el tiempo. Esa sería, digamos, la sugerencia, adelantándome a la recomendación de Pau, que al final siempre hacemos pues como un quote de la conferencia. ¿Listo? Ahora, estoy seguro que hasta acá todos me entendieron, ¿sí? O me atrevo a decir que la mayoría me entendió. Vieron la lógica, vieron el impacto, pero yo llamo a algo y es que entender algo no cambia nada si uno no lo sabe aplicar. Y acá es donde vamos a pasar al otro nivel, a la segunda parte de la charla. Es que vamos a dejar la teoría y vamos a aterrizar esto con números reales y con decisiones reales, porque es que el interés compuesto no es algo que se aprendí ya, sino que tenemos que aprender a ejecutarlo. Una cosa es saberlo, otra cosa es usarlo. Entonces vamos a calcular, vamos a comparar y lo más importante, vamos a tomar decisiones, porque es que al final todo se resume en algo muy simple. O empezamos hoy o vamos a seguir postergando y nos vamos a perder de las oportunidades que hay. ¿Vale? ¿Cuál es la dinámica del ejercicio? Espero que ya todos hayan descargado el Excel, ¿sí? Eh, por favor, el que no recuerde está en la conversación y vamos a hacer un ejemplito. Estos son los supuestos. Quiero que hagan este ejercicio, no es mental, lo vamos a hacer real, por favor. Tomémonos, esto dura 2, 3 minuticos para que ustedes empiecen a relacionarse y se queden con el Excel, que es un formatico que les dicen especialmente para ustedes hoy. Es súper fácil de entender, ya lo voy a proyectar. Entonces quiero que ustedes se imaginen un número, puede ser 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, el que sea realista para ustedes, ¿cierto? Que ustedes puedan hacer un aporte mensual que digan, hombre, yo puedo hacer esto. 1 millón, 2 millones, listo. Si ustedes invierten ese monto cada mes durante los próximos 5 o 10 años, con una rentabilidad promedio del 8 al 10%, ¿cuántos imaginan que ustedes tendrían o llegarían a tener? Quiero que se hagan esa pregunta antes de pasar a la práctica. Ve, yo, Andrés, creo que puedo ahorrar 1 milloncito de pesos. El estudiante, yo, 20.000 pesos. Hágalo, hágalo, hágalo. Con este ejercicio nos vamos a dar cuenta y vamos a tener respuestas sorprendentes. Porque es que muchos subestiman el resultado y eso es lo normal que pase, ¿cierto? Porque es que el cerebro de nosotros está diseñado así. Piensa en línea recta, no en línea exponencial. Pero aquí viene lo interesante y es que no solo vamos a calcular el número, sino que quiero que se cuestionen. Ese monto es imposible para ustedes. ¿Lo podemos subir más? ¿O simplemente ese monto no lo tenemos estructurado? Porque es que muchas veces el problema no es la capacidad, sino la intención real. Y esto no es para dar en el número exacto que ustedes pueden ahorrar, no, no, no. Es para que generemos conciencia de que pequeñas decisiones, manteniéndolas en el tiempo, generan unos resultados gigantescos.
Ahí vamos a hacer el ejercicio, ¿listo? Entonces vamos a pasar al caso práctico. Permítame en un segundo, ya pongo el Excel. Un momento, por favor. Bueno, antes de pasar al ejercicio, todo el contenido que hemos visto acá es con fines educativos, no constituye recomendación de inversión. Y es importante que en el momento de que ustedes tomen decisiones lo hagan con el acompañamiento de un experto. ¿Listo? Y dejo aquí pues la información mía, esto se los haré llegar, pero esta es la información para que me contacten si tienen dudas adicionales, quieren profundizar en algo o simplemente me quieren saludar. Yo encantado de conectar con gente y personas de valor como ustedes. Regálenme un segundo entonces ustedes, por favor, para la proyección. eh, Ahí están viendo el Excel. Ok, listo. Sí, Andrea, lo estamos viendo. Súper, listo. Entonces, chicos, acá les traigo el Excel. Se los va a poner un poquito más grande. Excúsenme, por favor. Tenemos acá una plantilla muy fácil, muy sencilla de analizar. Básicamente, plantea el ejercicio que les comentaba ahorita. Acá en la celda B6, B7, B8 y B9, que son las que están subrayaditas en azulito, son los valores que podemos modificar, con los que podemos jugar, con los que podemos hacer estimaciones. En este caso, yo puse un ejemplo de que podía tener un aporte mensual de 1 millón de pesos a una rentabilidad conservadora del 8%, aunque realmente mi apetito de riesgo es mayor, pero voy a poner la conservadora a 5 años con una frecuencia de aporte de 12 meses, es decir, una por mes. Vale, quiero que me pongan ustedes en caso particular, monto realista y sostenible. No es, ese 8% no es una promesa de rentabilidad, simplemente es a manera de ejercicio. Un horizonte de 5 años, como les digo, pues ojalá fuese de 10, lo pongamos acá, y la frecuencia mensual, ¿vale? Entonces digamos que haciendo este ejercicio tenemos un resultado, que es el que estamos viendo acá, y es que total aportado durante esos 10 años serían 120 millones de pesos, una ganancia estimada de 62.946.000, un valor futuro estimado de 182 millones de pesos, que es la suma de estos dos numeritos. 182.946.035. Es decir, multiplicamos el capital por 1,52. Quienes me entiendan, acá yo les puse pues muy explicado qué era cada una de esas, cómo digamos, se ejecuta. No tienen que hacer nada, solo modificar eso para su caso real. Cuéntenme los números ahí en el chat que les da un monto real que ustedes puedan llegar a ahorrar con una expectativa de 10 años. Listo, no puedo, entonces 5 años, voy a hacerlo por 5 años. Si en 5 años logro ahorrar 60 millones, me gano 13 millones de pesos con un rendimiento estimado de 13 millones de pesos, 13 millones y medio. Ahora vamos a hablar de los escenarios, ¿vale? Entonces, el escenario base, y acá es donde pasa la magia. Invierto 1 milloncito de pesos con una rentabilidad del 8% a 5 años. En 5 años aporto 60 millones de pesos. En 5 años tengo 73.400.000 pesos. Aproximadamente. Ahora, si hacemos un esfuercito adicional y logramos subir de 1 millón a 2 millones al mismo 8%, 5 años, ya tengo aportado 120 millones de pesos y tengo un valor futuro de 146.900.000 pesos. Es decir, a más aporte, el resultado aumenta también y de una forma proporcional. Ya tengo una ganancia estimada de 26 millones. Ahora, si duplicamos el tiempo, y miren lo interesante y la diferencia de ahorrar a invertir. Si duplicamos el tiempo, es decir, pasamos de 5 años a 10, esto se les calcula automático. Solo pongan los numeritos que les dije en la hojita anterior. Miren que acá en la parte inferior hay una hojita, la primera dice taller, la segunda dice escenario. Ahí haya pasado escenario. Si quiero que miremos acá, si duplicamos el tiempo, ya tenemos un valor futuro aportamos 120 millones
un valor futuro de 182.900.000 y una ganancia de 62 millones. Ahora, si hacemos el escenario perfecto, que es máxima disciplina y máximo tiempo en el que genera el salto, tenemos 2 millones de aportes mensuales a una tasa del 8% con un horizonte de 10 años. Tenemos aportados 240 millones y el valor futuro, miren, 365 millones de pesos. Es decir, tenemos una utilidad, una ganancia de 125 millones de pesos, que si yo viera eso, dividido el monto inicial aportado, estamos hablando que en 10 años yo tendría un 52%, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Algo pues que no se debe hacer, pero pues voy a dividirlo, cuál sería la rentabilidad mensual que yo debería buscar acá. Estoy hablando del 52% con una tasa del 8%. En la grafiquita simplemente estamos observando lo que les acabo de mostrar acá, pero de manera muy visual. Lo que aportamos con lo que terminamos y esto es lo que nos ganamos en cada uno de los casos. Por eso es muy importante que cada uno defina acá el dinero que puede aportar. Habrá gente que me dirá, no, yo lo puedo hacer con 500.000 pesos. Listo, pero no buscaré una rentabilidad del 8, buscaré una rentabilidad del 12, mucho más agresivo. Perfecto. Entonces nos vamos a los escenarios y empezamos a mirar cómo se comporta, ¿vale? Y ya en el detalle mensual, esta tercera paginita, esta tercera hoja, nos muestra el escenario, el aporte mensual con una base de aportes de 120 meses. ¿Listo? El aporte mensual, cuánto se va ganando, digamos, perdón, de 120, sí, 120 meses. Ahí tenemos el caso, pues, que son los 5 años, porque pues yo puse acá 5 años, pero quien quiera pone acá los 10 años, no hay ningún problema. Y vamos a ver algo bien particular, y es cómo se comporta la curva, el escenario base, que es lo que estamos viendo acá, y si duplicamos el monto, cómo va creciendo la rentabilidad y la capitalización haciendo aportes durante 10 años de 500.000 pesos y haciendo la fórmula de interés compuesto. Este ejercicio es muy personal, cada uno se lo puede llevar para su casa, cada uno lo puede repetir. Simplemente quiero que vean y que se den cuenta el poder de lo que ustedes pueden llegar a hacer con aportes tan sencillos. Estoy hablando de 500.000 pesos, que yo creo que es un valor que tranquilamente se puede llegar a hacer. En un año el escenario base es de 6 millones de pesos, en 10 años tendríamos acumulados 115 millones de pesos con intereses. Si logramos duplicar el monto y el tiempo, estamos en el mejor escenario, es decir, ahorrar 1 millón y no 5 años. Aquí lo voy a poner en 5 años para que me entiendan mejor lo que quiero expresar. Y es que si duplico tiempo y aporte, sin duda alguna tenemos un resultado espectacular. Con esto finalizo la charla y abro espacio para preguntas y respuestas para que empecemos a resolver las inquietudes que se puedan llegar a dar. Entonces, ya te doy la palabra a ti, Pau. Andrés, por acá nos dicen cómo mitigar la inflación desconocida a largo plazo. Mm, Eso, perfecto. Entonces, mira, la inflación se conoce mes vencido, partamos de eso. Y que a menos de que hayan eventos muy catastróficos, llamémoslo de alguna manera, como el coronavirus, algo así, o digamos que la guerra de Irán se mantenga durante otros 7 meses, que por ejemplo ya llevamos casi 2 meses, o un mes, perdón, en esto, eso va a generar inflación, por ejemplo. Lo que debemos hacer es buscar instrumentos acordes al perfil de inversión que renten más de la inflación que se está generando. Soy consciente de que la inflación no se conoce a futuro, pero uno de los mecanismos o de los mandatos de los bancos centrales, llámese Banco de la República o llámese Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, es mantener la inflación controlada. Y eso lleva a que les toque a los bancos desarrollar políticas monetarias, en este caso contractivas o expansivas, dependiendo. Si está muy alta la inflación, es una política monetaria contractiva. Si está muy baja la inflación, es una política monetaria expansiva, ¿vale? Para mantenerse en un rango meta y con eso mirar. Entonces,
La inflación es reactiva, es por eso que la inflación es un indicador lagging, es un indicador de retraso, es decir, pasa después de que ya sucedió todo. De tal manera de que lo que vamos a hacer es buscar instrumentos que estén rentando por encima de lo que están rentando los tesoros, por ejemplo. Los tesoros son los títulos de deuda del Estado, en este caso colombiano, o los tesoros de Estados Unidos, porque esos tesoros están haciendo un priceo, es decir, están incorporando en precio la inflación o el posible movimiento de tasas que van a hacer los bancos centrales para controlar la inflación. Esto suena un poquito enredado, un poquito técnico, pero simplemente quiero que te fijes necesito rentar más que la inflación. Y ese rasero me lo puede dar los bonos del tesoro. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre el interés simple e interés compuesto en la práctica? Que el interés simple te da un crecimiento muy lineal y te lo voy a mostrar acá. Está viendo mi presentación, ¿cierto? Sí. Listo, míralo acá. El interés simple es este que ves acá, esta línea que ves como de color gris. La diferencia es que aquí los aportes se mantienen constantes, pero lo que genera de rendimientos no lo reinviertes, mientras que en el interés compuesto lo que generas lo reinviertes. Y como lo vas reinvirtiendo, aquí después de cierto lapso de tiempo es que la curva se vuelve como la boca de un cocodrilo. Es decir, el interés compuesto le gana sustancialmente al interés simple. Esa es la diferencia, que con el interés compuesto ganas más si mantienes las posiciones en el tiempo. ¿Por qué se dice que el interés compuesto funciona mejor a largo plazo? Porque se va capitalizando dentro de los rendimientos que ya se han generado. Miren acá qué interesante, al principio no se ve una diferencia importante, pero después del año 10, ese es como el año que quiero que tengan en mente, empieza a darse esa disparidad, empieza a abrirse esa curva y por eso es que el interés compuesto es mucho más atractivo porque está capitalizando los rendimientos pasados, mientras que el simple no. En una cuenta de alto rendimiento es una buena opción para ahorrar con intereses compuesto y qué otras herramientas existen. Sí, sí es una buena opción. Y adicional a esto, puedes buscar fondos de inversión acordes a tu perfil que te permitan tener una volatilidad tolerable para lo que tú quieres, alineado con tu horizonte de inversión y que, digamos, sea acompañado por un especialista en el mercado de valores. Entonces, hay fondos que ofrecen diversas compañías, también los CDATs de Comedal, solo que en el momento en que se les devuelva el principal y los intereses, ustedes vuelven, invierten todo. Entonces ahí viene la construcción del sistema, si lo podemos hacer automático, mucho mejor, para que no dependa de esa sensación de que, uy, me llegó esta plata y de pronto no la gastemos en otras cosas. Bueno, por acá es más que todo como una afirmación. Sí. Imagínese, hoy el gobierno negoció TES al 13%, con vencimiento en un año, las tasas van para arriba. Sí, de hecho, después y lo comentaba ahorita con Paola, de que conocimos los resultados de la encuesta de Inbamer, se pudo observar un empinamiento de la curva y sobre todo de los test de 2 y 4 años con tasas por encima del 14%. A 5 años todavía está por encima del 13,50 si no estoy mal, pero lo que es a 10 y a 15 años siguen por ahí, por el 13, 13,20 y es precisamente por la percepción de riesgo. Solo que el test me gusta ponerlo como ejemplo, es porque hace un efecto también de la percepción de riesgo y de la política monetaria del Banco de la República. Digamos, son los que reaccionan más, de manera más inmediata a las decisiones de política monetaria. Ahorita, por ejemplo, en la próxima reunión se los mencionaba, se estima que el aumento sea de 75 puntos básicos. Recordemos que la tasa actual de intervención del banco está en 11,25 y se va a subir entonces muy seguramente al 12 y eso va a hacer que se genere un gap mayor y muy seguramente los CDATs en una semana que hablemos o en 2 semanas van a estar con mejores tasas. Este es momento y por eso es importante entender la macroeconomía. Este es un momento interesante para el que tenga liquidez y quiere invertir, porque las tasas de retorno están a niveles muy atractivos.
Y si la inflación se sigue disparando, porque recordemos que esta tensión geopolítica que hay en Medio Oriente ha llevado incluso hoy a que los precios del petróleo sigan cotizando por encima de los 110, referencia a Oren, referencia a WTI estuvo por los 106, $105 barril. Estamos hablando de que Trump tampoco tiene, digamos, de corto plazo la expectativa de abrir el estrecho de Hormuz. Eso puede generar mayor inflación en Colombia. Y muchos se preguntarán por qué. Y aquí ya digo un poquito de cátedra macroeconómica, es porque de los derivados del petróleo también está el gas natural, está el hidrógeno y otra serie de elementos de gases con los cuales se hace la urea. La urea es uno de los principales componentes para la fabricación de fertilizantes y los fertilizantes son supremamente importantes para la producción agrícola y por ende, pues, si todo eso se sube, pues los alimentos deben llegar a subir y la inflación se debe, digamos, impactar negativamente. Debería subir también. En este caso, ¿cuál sería el tipo de producto en Comedal que se puede ahorrar de esta forma o es cajita no banca? Sin duda, Comedal a través de la solución de CDATs tiene la opción de ahorro, ¿sí? Pero es importante mirar cuáles son los objetivos de inversión, porque si tú miras una cajita Nubanca, hoy está, no sé, al 10, 11% y muy seguramente los CDATs van a empezar a reaccionar de manera mucho más favorable. Incluso fondos y también hay que hablar de pensiones voluntarias y demás, van a empezar a rentar mejor. Por eso importante hacer la planeación financiera, la planeación fiscal para saber qué instrumento o cómo se compone el portafolio, porque es que el portafolio no es solo una cosa, el portafolio es la unión de cuentas de ahorro, CDT, dinero a la vista, fondo de pensiones, ¿sí me explico? Que les permite a ustedes llegar con una solución muy estructurada para que en el largo plazo tengan los resultados que se desean. ¿Qué papel juega el tiempo frente al monto ahorrado? Un papel supremamente importante y definitivo. Mira que lo hablaba acá. En la fórmula que les presentaba de valor futuro, N es el factor más importante, el más poderoso. Y es porque es que el tiempo uno no lo puede volver. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que entre más temprano empieces, mejores resultados vas a tener. Y es porque el interés compuesto lo vemos a través del tiempo. Cuando ya no nos quedan años para dejar el dinero quieto más de 15 años, ¿qué otra alternativa recomiendas? Claro que sí, dependiendo del perfil de inversión, empezaría uno a mirar opciones de más corto plazo y aprovechando los momentos económicos que se están dando. Porque es que hay momentos como el de hoy donde hay nuevamente sensación de presiones inflacionarias que beneficia al que tiene recursos. Entonces, invertirse, por ejemplo, en títulos de renta fija que te están generando un retorno de un 12%, 14% y son líquidos, yo te diría, podemos evaluarlo. Ahora bien, también en momentos donde la economía, digamos, esté estancada y las tasas estén abajo, y uno pueda más bien o apalancarse tomando deuda barata e invirtiéndola en otros activos, sea real estate, propia raíz, sea, no sé, acciones, como entiendo, habría que mirar en su momento, también se puede hacer. Que es importante que tengamos claro el panorama, dónde estamos parados hoy. Hoy, tomar deuda es caro. Quien se esté pensando en endeudar es una realidad, le va a salir caro. Un crédito ya de vivienda es mucho más costoso. Hipotecario, remodelación, libre inversión, compra de vehículos es mucho más costoso. Ténganlo presente. ¿A quién está beneficiando el periodo inflacionario? Las personas que tienen liquidez para invertir. ¿En qué se puede invertir que dé interés compuesto? Claro que sí. Quiero que aterrizar algo y es que no es que hayan productos o sea, sí los hay, pero no es que todos los productos hagan esa fórmula del interés compuesto. Si uno es disciplinado, uno puede llegar a hacer, invertir en un CDAT, invertir en un fondo de pensiones y renovar automáticamente, ¿vale? Junto con los rendimientos generados. Pero eso se puede hacer en cualquier fondo. Y estoy hablando de cualquier fondo que maneje o una administradora de fondos de pensiones o los CDATs de Comedal o cualquier fondo de inversión colectiva acorde al perfil de inversión. Y ya habría que mirar el caso puntual. Pero hay muchos instrumentos, muchísimos.
La modalidad de ahorro que ofrece la cooperativa que es Plan Semilla es ahorro en el tiempo. Ese va con interés compuesto. Ya ahí voy a hacer una pregunta. Bueno, y Santiago ahí hace una acotación importantísima. Gracias, Santiago, por eso. Y frente al tema del plan semilla, no conozco los detalles del plan semilla, pero no sé, Pablo, si tú me puedes profundizar y ya yo te respondería la pregunta, porque desconozco en qué títulos se invierte, si es mercado monetario, qué. Y si no, pues te quedamos debiendo la respuesta, pero te la averiguamos. Y Y nos queda pendiente dar esta respuesta porque hay que consultarlo ya con el área de crédito y cartera. perfecto. Y Santiago hace una anotación importante y es que los préstamos se pagan con interés compuesto. Es decir, el interés compuesto es muy bueno cuando uno tiene la plata y la está invirtiendo, pero cuando uno tiene crédito, también empiezan a generarse intereses sobre los intereses. ¿Sí? Para que lo tengan presente, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una deuda y que voy de 10 millones y me genero un interés de 1 millón al mes, ya mi deuda no es sobre los 10 sino sobre los 11. Es correcto. Téngalo presente. Importante. ¿Con qué frecuencia se capitalizan los intereses y cómo afecta el resultado final? Por lo general, los intereses se capitalizan día a día, ¿vale? Porque todos los días hay unas valoraciones de los títulos o los instrumentos. Si estamos hablando de fondos de inversión, donde hacen un mark to market y ahí hay un valor de la unidad. O en el caso, digamos, si uno fuera si todos los días tú preguntaras cuánto vale tu casa, créeme que todos los días habría un valor diferente. Igual con los CDTs, todos los días habría un valor diferente en un mercado secundario. Pero entonces, lo que te quiero que te lleves es que se hace un mark to market, un pricing diario, pero uno por lo general lo mira es o trimestral o semestral. Tú te imaginas todos los días mirando esas variaciones, pues puede ser algo estresante. Y me repite la segunda parte de la pregunta, porfa. Espérame un segundo. Dale. ¿Con qué frecuencia se capitalizan los intereses y cómo afecta el resultado final? Listo. Entonces, lo que te digo, como el mark to market es diario, se van capitalizando todos los días. Entonces, si un día te ganaste 100 pesos, al otro día te está sobre el principal más esos 100 pesos que te ganaste. Y el resultado final es gigantesco, lo que mostraba, las curvas, en donde si de pronto empiezas a sacar esos 100 pesos, al final vas a tener un comportamiento lineal, mientras que si lo dejas correr, el comportamiento es exponencial. Entonces, puedes tranquilamente hacer, como te lo mostraba, un 2,5 veces más. ¿Desde qué monto vale la pena comenzar a aprovechar el interés compuesto? 1.000 pesos, 100 pesos, lo que tengan. Lo importante es empezar hoy. Ideal entre más temprano, porque entiendo que uno el poder adquisitivo cuando uno está estudiando o antes de empezar la universidad o a capacitarse es menor, pero en la medida lo importante es la constancia. Ese es el mensaje que les quiero dejar hoy. Constancia, por favor. Si no tienen esto, empiécenlo a hacer. Si tienen hijos, empiécenlo a hacer con sus hijos y se van a dar cuenta que en 20 años la diferencia va a ser abismal. ¿Es mejor pagar la deuda disminuyendo el tiempo y no el capital? Es que cuando uno disminuye el capital, automáticamente se disminuye el tiempo, ¿sí? Lo que de pronto puede dar confusión es en el momento en que te ofrecen disminuir tiempo o disminuir cuota. Cuando uno disminuye cuota, ahí sigue con el mismo tiempo. Entonces siempre lo acertado cuando uno va a disminuir o va a hacer un abono a capital es disminuir tiempo o que el abono sea directamente a capital, no a disminuir cuota, a menos de que pues, necesites flujo de caja, pero ahí estarías, digamos, simplemente aportando más poquito. Estás pagando en anticipado intereses. ¿Cómo impacta la constancia del ahorro mensual en el resultado final? Impacta de una manera sustancial. Y es que, repito, no es el monto, sino la constancia. Si financieramente se tiene una disciplina mes a mes de destinar algo para la inversión, te vas a dar cuenta, como te ponía en el ejemplo, en 10 años vas a tener un comportamiento 7 veces mejor que si simplemente hubieses ahorrado.
¿Cómo puede el interés compuesto ayudarnos a cumplir metas como vivienda, estudio o retiro? Excelente pregunta. Entonces, lo primero es definir qué quieres estudiar, el valor de tu vivienda y con cuánto tú necesitarías vivir. Entendiendo estos montos, ya empezamos a mirar desde un punto de vista tributario que puede ser más benéfico para ti. Si quieres comprar vivienda a cuentas AFC o unas pensiones voluntarias, si quieres retirarte, qué inversiones nos pueden dar ese flujo de caja, cuánto necesitas tú para vivir. Y ya con base en esos montos definidos, ya lo que empezamos es a proyectar cuánto puedes ahorrar hoy con un objetivo de que la casa se cumpla, no sé, quieres tu casa en 5 años, en 10 años, en 20 años, tu retiro en 2 años, 3 años, y ya con esas variables empiezo a ajustar el plan para darte números exactos de cuál debería ser esa cuota a invertir. Y de tal manera de jugar con el interés compuesto con unos supuestos de rentabilidades para ver cuánto se puede demorar en alcanzar más rápido la meta. Si hay que doblar el monto, si hay que ser conscientes de que en ese tiempo no se puede alcanzar, sino que se debe ser más después o si se debe adelantar. Ya para ir cerrando, nos dicen por acá, ¿cómo influye la inflación en el efecto del interés compuesto? Listo, es una muy buena pregunta también, pero digamos que son dos variables que en sí no van correlacionadas porque la inflación influye en el comportamiento de las tasas de los títulos de renta fija. Listo. Y parte de las inversiones que uno puede llegar a tener están denominadas en el mercado de renta fija. Entonces, si la inflación sube, las tasas de los títulos de renta fija pueden llegar a subir, pero si ya estás invertido, el papel se va a desvalorizar, entonces vas a tener un efecto negativo. Entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir ahí? Como tal, son dos variables independientes, pero si estamos hablando desde la inversión en renta fija, sí va correlacionado. Y es que si la inflación entras en un momento donde la inflación apenas está iniciando y es galopante, es decir, va para arriba, tu interés compuesto va a jugar en contra porque el título se va a desvalorizar. Muy seguramente mientras nuevamente se estabiliza, pero mientras sea la curva de crecimiento va a ser en contra tuya. Entonces, simplemente para resumir la duda. Cuando estamos hablando de títulos de renta fija, si la inflación sube, las tasas de los títulos de renta fija suben, los precios de los títulos bajan, ¿sí? El interés compuesto lo que hace es que empieza a generar, digamos, sobre 1 millón de pesos, te generó 10.000 pesos, pero como, la inflación subió y las tasas subieron, tu papel ya no vale 1 millón de pesos, sino que vale 900.000 pesos. Entonces te genera ya interés compuesto, pero sobre 900.000 pesos, no sobre el millón que tenías como para hacerlo, no, no pasa en la realidad tan abismal, pero como para hacerlo en efectos prácticos. Andrés, ya para ir finalizando la charla de esta noche, consejo le podrías dar a los asociados que nos acompañaron durante este espacio? A mí me gusta mucho y creo que esta frase es de Abraham Lincoln y decía que hay dos momentos en la vida ideales para plantar un árbol. Uno fue hace 10 años y el segundo es hoy. Así que no perdamos más tiempo. La invitación es a que empezamos a invertir, que independientemente de las circunstancias, soy consciente que hay personas que ya están en etapa de finalización laboral, pero que sea una motivación para dejar un legado también y empezar a construir parte de esa libertad financiera. Entonces, la invitación es, empezamos a invertir hoy. Y cualquier duda de verdad, cualquier inquietud que se les pueda presentar, me pueden llamar, consultar, hablar. Muchos de ustedes me escriben al correo, yo soy feliz respondiéndoles y con el mayor gusto estoy acá para servirles. Un agradecimiento muy especial nuevamente a Comedal y a Catalizado por estos espacios de aprendizaje, de crecimiento y invitarlos a la charla de dentro de 8 días que va a estar súper chévere, que es un tema que hoy en día está en boca de todos y es la inteligencia artificial. Les daremos más detalles durante la semana. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, a todos los asociados que nos acompañaron durante la charla de hoy, como dice Andrés, la charla de la próxima semana va a ser muy interesante porque vamos a tener simuladores con inteligencia artificial para metas financieras. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su asistencia al encuentro virtual del día de hoy. A ti, Andrés, nuevamente muchísimas gracias
por brindarnos tan valiosa información. Les deseamos una feliz noche, que descansen y los esperamos en la charla del próximo miércoles.